Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de las Conversaciones de San Esteban, que retomamos las que iniciamos este curso en el mes de noviembre. La retomamos después de la pausa de la Navidad y iniciamos también esta segunda parte de las conversaciones con un nuevo tema, que es el tema de la esperanza. En estos días, en todas las diócesis de la Iglesia Católica del mundo, se han ido abriendo, después de que el Papa lo hiciera en Roma, las puertas santas para celebrar un año jubilar, que está dedicado al tema de la esperanza. Lleva por título Peregrinos de la Esperanza. Ya saben, o sabéis todos, que los años jubilares normalmente se celebran cada 25 años y en un principio, cuando se inició esta institución, se pensaba celebrarlos una vez cada siglo, o sea, cada 100 años. Pareció que eso era demasiado tiempo y por eso, pues de manera habitual o de manera ordinaria, se vienen celebrando últimamente cada 25 años. El prior de esta casa, que es más o menos de mi edad, cuando volvíamos el otro día de la inauguración de la Puerta Santa, me decía: Ricardo, tú y yo probablemente sea el último año santo que vayamos a celebrar. Yo, como soy un poco más optimista que él, le dije: bueno, Manu, pues posible, pero nunca se sabe, que la medicina está avanzando mucho y no se sabe. Bueno, lo digo porque es verdad que es una ocasión que se nos concede para aprovechar este tiempo y poner un nuevo comienzo en nuestra vida, que de eso se trata en los años jubilares, de poner un nuevo comienzo en nuestra vida de fe, de poner el contador a cero y retomar tareas que se nos habían quedado en el camino, reavivar esperanzas que se nos han ido quedando dormidas y abrir también nuevos horizontes para nuestra vida. El tema de la esperanza, además, es algo muy importante en estos tiempos de crisis y de incertidumbre. Yo creo que precisamente en un tiempo de mucha incertidumbre, en un tiempo de crisis en distintos aspectos y dimensiones de la vida humana y de la vida social, el Papa quiere llamar a la confianza en Dios, que esa es la raíz de toda esperanza. Bueno, los creyentes sabemos que la esperanza es un don de Dios, que la esperanza es una realidad trascendente, pero en esta sala, en donde detrás de la pantalla nos preside Santo Tomás de Aquino, tenemos que recordar eso de que la gracia no prescinde de la naturaleza, la gracia no anula la naturaleza, sino que la eleva. Y por eso hablar de la esperanza, aunque sea un don del cielo, un don de Dios, un don teologal, tenemos que verlo también en su sentido, ¿no?, de brotar, de ascender desde la naturaleza humana. Por eso en las conversaciones hemos querido comenzar esta segunda etapa mirando a la psicología, que es lo mismo que decir mirando al dinamismo de la vida humana y al dinamismo de la naturaleza humana. La esperanza, como virtud teologal, como don del cielo, se asienta en los dinamismos de la naturaleza humana y hoy no se puede hacer teología al margen de la antropología y no se puede hacer antropología al margen de las ciencias humanas, y una de las más importantes es la psicología. Por eso queríamos comenzar esta reflexión sobre la esperanza mirando y atendiendo a la psicología, y está con nosotros Alfonso Salgado Ruiz, a quien le agradecemos pues la amistad, la confianza y su disponibilidad, que desde un primer momento dijo que sí, que venía encantado para reflexionar con nosotros en esta tarde. Alfonso Salgado es doctor en psicología y especialista en psicología clínica. Está acreditado en Neuropsi y en psicoterapia, es máster en psicología clínica y máster en terapia familiar. Es catedrático de psicología en la Universidad Pontificia de Salamanca y ha sido también profesor
de la Facultad de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid hasta mediados del 2021. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la División de Psicoterapia del Consejo General de la Psicología y en la actualidad es miembro del Comité Nacional de Europsicoterapia y patrono de la Fundación Eduxi Noroeste, que acoge a colegios jesuitas de Galicia, Asturias y Castilla y León. Pertenece al Comité Científico y es consultor de varias revistas de psicología y es profesor invitado en numerosos cursos de posgrado y en másters oficiales. Es autor de 8 libros y de más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha recibido 5 premios nacionales de investigación en el campo de los procesos básicos en psicología clínica y en su aplicación sanitaria. Sus principales líneas de investigación se centran en las conductas adictivas, en trastornos asociados al estrés, los problemas de pareja, la tartamudez y los procesos básicos de psicología clínica y de la salud. Y en la actualidad es por tercera vez decano electo de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Anteriormente fue director del Máster Oficial en Psicología General Sanitaria de la Universidad Pontificia y defensor del Universitario. Ha sido también director del Instituto Superior de Ciencias de la Familia y del Máster en Orientación y Mediación Familiar. Y ha sido presidente de la Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud por 3 mandatos consecutivos. Bueno, este es algo de su currículum que nos muestra que es una persona suficientemente acreditada y con muchos conocimientos para hablarnos de este tema. La mayoría de los que estamos aquí conocemos a Alfonso, que además de este brillante currículum es una persona tremendamente amistosa, amigable, muy cercana, muy amigo de sus amigos, y por eso también hay que decir algo de esta otra faceta de Alfonso, no solo como profesor y como investigador, que lo es y es muy importante, sino Alfonso como persona. Alfonso Salgado es laico y es mundano hasta donde le dejan. Está casado con Belén, que además está aquí entre nosotros, y él suele decir que era la chica más guapa del barrio. Y con ella tiene 3 hijos que son su cruz y su resurrección cada día, como la de todos los padres y madres en este momento genial de la vida de sus hijos. Menos el mes de agosto, cuando tiene vacaciones, se imagina que es profesor universitario que intenta aportar algo en el campo de la psicología. Es burgalés por los 4 costados y pasea sus días en Salamanca, donde añorante a diario de su tierra, no le importa vivir porque es una ciudad llena de gente estupenda. Es miembro de las comunidades de vida cristiana, donde se ha encontrado con compañeros de camino a los que a fuerza de trabajar juntos y luchar por conseguir algo que merezca la pena, mentiría si no les llamase hermanos. En la Iglesia se siente como en su casa, pero como en su casa a veces necesita salir a tomar el aire, a tomar el fresco. Necesita que se ordene un poco mejor, que se ponga más bonita, que podamos estar a gusto en zapatillas y en pijama. Y a veces se pregunta y se cuestiona mucho sobre ella, pero como sucede con su propio hogar, al final de la jornada está deseando llegar a casa. Bueno, pues esta es la otra faceta que también conocemos de Alfonso, ¿no? Una persona, como digo, amigable, una persona muy cercana, muy de convicciones también cristianas y un apasionado de la vida, del seguimiento de Jesús en comunidad y en comunidad grande que es la Iglesia. Pues gracias, Alfonso, por estar aquí con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, por una presentación tan cariñosa. Se nota que somos amigos, ¿verdad? Bueno, y muchas gracias a la Facultad de Teología de San Esteban y a los organizadores de las conversaciones de San Esteban, porque para mí es un regalo
Dice Ricardo que me llamó y enseguida le dije que sí. ¿Cómo voy a decir que no? A una actividad que forma parte de, pues ya del acervo cultural de esta ciudad, ¿no? Desde que yo vine aquí a estudiar. Y además hoy, gracias al padre Rodrigo y gracias a los medios que tenemos con esta dimensión tan propia de esta casa también, ¿no? Que es el contacto especialmente con América Latina y el Caribe. Muchas gracias, por tanto, por la invitación y, bueno, el título que me habían propuesto es hablar de psicología de la esperanza. La esperanza, para los creyentes, yo creo que es un poco como la hermana pequeña, ¿no? Yo creo que con más o menos aciertos todos sabríamos decir qué es esto de la fe, la tengamos o no. Todos sabríamos más o menos decir qué cosa es esto de la caridad y de la esperanza a veces, pues, la que está en el medio. Y nos cuesta un poquito más definir. Y como casi todas las cosas que merecen mucho la pena, pues, y le pasa a la esperanza también, y no hay más que echar mano del programa que han preparado los organizadores de las conversaciones de este año, pues claro, es un poliedro que hay que ver desde diferentes puntos de vista y complementando, ¿no? Lo decía muy bien Ricardo, la sociología, la teología, la filosofía, la antropología tienen algo que decir acerca de la esperanza y, por supuesto, también la psicología. Y en ese sentido yo me atrevo a cambiarle el título y en vez de hablar de psicología de la esperanza, yo prefiero centrarme en decir una aproximación a la esperanza desde la psicología. ¿Qué sabemos los psicólogos acerca de qué es esto de la esperanza y qué podemos, diríamos, aplicar de lo que los conocimientos de la psicología empírica y de la psicología, sobre todo experimental, que es donde yo me muevo, pues pueden decir acerca de esto que llamamos esperanza? Bueno, una primera parte de enmarcar qué sentido tiene el estudio de la esperanza en el campo de la psicología empírica, de la psicología, diríamos, con base científica. Segundo, qué sabemos que es esto que llamamos esperanza desde un punto de vista de la psicología y de los procesos básicos que están debajo de ella. Y en tercer lugar, algunas sugerencias más aplicadas, más prácticas, para llevarnos tarea para casa, porque los psicólogos siempre mandamos tarea para casa, así que alguna sugerencia desde ahí. Esa línea de color verde que aparece ahí en el medio marcaría un poco la línea en el horizonte que separa, vamos a decirlo muy coloquialmente, lo que funciona de lo que no, lo que está bien de lo que está mal, la salud de la enfermedad, si queremos decirlo así, ¿no? Solemos nosotros utilizar siempre unos modelos muy sencillos, muy categóricos, donde las cosas o están bien o están mal. Estamos sanos o estamos enfermos, estamos por encima de la línea de flotación o estamos por debajo. Esto, que nos puede parecer muy simple, es lo que utilizamos en definitiva desde una perspectiva sanitaria. Por ejemplo, uno va al médico cuando se encuentra mal, no suele ir al médico cuando se encuentra bien, ¿verdad? Esto a mí siempre me ha llamado la atención, porque en España lo llamamos centros de salud, si solamente vamos al centro de salud cuando estamos enfermos. Pues llamémoslo centros de enfermedad, ¿no? Porque al centro de salud uno no va. Bueno, las cosas no suelen ser así. Es más bien una cuestión dimensional, ¿no? Hablando en términos de salud mental, uno diría, bueno, pues seguramente la mayoría de los que estamos aquí, las cosas funcionan bien, estamos por encima de la línea, aunque seguramente hay algo en cada uno de nosotros que es seguramente mejorable. Bueno, puede haber personas que están a mitad de camino, pero también es cierto que puede haber personas que, incluso presentando problemas de salud mental serios, como trastornos mentales crónicos y recidivantes, no todo en ellos funciona mal. Una persona con un diagnóstico de un trastorno... Sí. Una persona con un trastorno serio de salud y de salud mental no quiere decir que constantemente esté presentando exclusivamente signos y síntomas de su enfermedad. También hay muchas cosas que funcionan bien. Pero lo importante para la psicología, y desde ahí es de donde yo les querría compartir, es sobre todo cuáles son los procesos, cuáles son los mecanismos, las variables, el recorrido por el cual una persona, como podemos ser tú y yo, entran en juego una serie de factores por los cuales podríamos, diríamos, perder la salud, ¿verdad? A través de qué mecanismos, mediante qué procesos, qué factores, qué variables nos hacen caer en esa pequeña metáfora que tenemos en la pantalla. Y también convendría preguntarse, y esto es relativamente nuevo en el campo de la psicología, por cuáles son los factores por los cuales no solamente no vamos a peor, sino que, diríamos, vamos a mejor.
Y esto es una cosa que nos llama poderosamente la atención. Los psicólogos sabemos mucho sobre depresión, ansiedad, parejas que se rompen, personas con trastornos del desarrollo. Los psicólogos sabemos mucho menos acerca de personas que son felices. Sabemos menos de la esperanza, de la alegría, del optimismo, del buen humor, de las parejas que permanecen juntas y además, diríamos, profundamente enamoradas a lo largo de las décadas. De esto sabemos poco. Y además hemos creído durante mucho tiempo que esto no era objeto del estudio por nuestra parte. Bueno, algo así como estar bien no es otra cosa sino el resultado de no estar mal. La Organización Mundial de la Salud dice que salud no es solo la ausencia de enfermedad, es también la ausencia de enfermedad, pero no solo, sino un estado de desarrollo y de bienestar. Y esta fue la pregunta que la psicología se formuló a sí misma a principios de los años 90 del pasado siglo. ¿Qué sabemos acerca de los procesos que nos hacen no solamente más resistentes, sino que nos hacen crecer, que nos hacen tener unos niveles de desarrollo, diríamos, mejores? Hay, por tanto, en la historia de la psicología un cierto desequilibrio. Ha habido mucho volumen de estudio y hoy creo que conocemos, también es cierto que es lo que más urge conocer, ¿no?, acerca de las cosas que funcionan mal y todo lo que tendría que ver con eso que podríamos llamar en términos sencillos bienestar psicológico era algo sobre lo que sabíamos bastante menos. Y además teníamos bastante poco interés en saber, ciertamente. De un tiempo a esta parte hemos intentado equilibrar, de manera que seguimos conociendo acerca de los procesos que nos hacen enfermar, pero hemos empezado a conocer ya con seriedad aquellos aspectos que nos hacen mantenernos y crecer. ¿Qué sabemos acerca del disfrute, del crecimiento, del bienestar, del sentido de la vida? ¿Qué sabemos acerca de la esperanza? Pongo el ejemplo de un investigador de origen polaco, aunque él está afincado en Estados Unidos, James Pawelski, que dice, en el fondo, de lo que se trata es de conocer cuáles son nuestros superpoderes. Y él utiliza la siguiente metáfora. Los superhéroes son estos señores, estas señoras de ficción, ¿verdad?, de nuestros cómics, de nuestras películas, que tienen poderes llamativos, ¿no? Son capaces de volar, tienen una fuerza enorme, no sé, ven a través de las paredes, lanzan rayos láser. Y dice James Pawelski, todos los superhéroes tienen una capa, todos los superhéroes vuelan, diríamos, ¿verdad? Nosotros hemos sabido mucho acerca de la capa roja, dice él. He puesto la imagen de Superman, que es un superhéroe conocido por muchas cosas, pero sobre todo por su capa roja, ¿verdad? ¿Qué es la capa roja? La capa roja es la de los superpoderes que tenemos los humanos para resolver nuestros problemas. Superman es un superhéroe que intenta defender a su ciudad de los malvados que quieren acabar con ella, que la quieren dominar, ¿verdad? Entonces Superman usa sus superpoderes para defendernos de los malos. Y esto está bien. Conocer la capa roja y utilizar los recursos de la capa roja es muy necesario, pero, dice James Pawelski, quizás nos faltaría conocer algo acerca de los superpoderes de la capa verde. Yo he buscado por ahí y el único superhéroe con capa verde que he encontrado es un tal Linterna Verde del que no sé absolutamente nada, más que tiene una capa verde que a mí me ha venido muy bien. ¿Qué es la capa verde? La capa verde son los superpoderes que utiliza el superhéroe, no sé si Linterna Verde, del que no sé nada, no tanto para defendernos de los malvados, sino para hacer que nuestra ciudad crezca, mejore, esté más limpia, más organizada, sea más democrática, la gente se encuentre más a gusto. De lo que se trata no es de despreciar la capa roja, que es tremendamente necesaria, sino de no poner el foco solo en la capa roja, sino buscar también cuáles son los elementos de la capa verde. Estar bien no es solo no estar mal. Me anticipo. Tener esperanza no es solo estar desesperanzado. No estar desesperanzado es estar en la línea que poníamos al principio. Tener esperanza es algo más y es algo en positivo. Bien. Por ejemplo, los psicólogos hemos empezado a saber que hay personas que son capaces de resistir con más capacidad situaciones difíciles que vienen en la vida. Situaciones de pérdida, situaciones de dificultad, que forman parte del guión de la vida. Y, bueno, conociendo y agrupando cuáles son algunas de estas características que parecen hacernos funcionar mejor,
Hace un tiempo que empezamos a desarrollar un término que llamábamos personalidad resistente. Pongo el término en inglés porque no es exactamente personalidad dura o personalidad resistente, sino, bueno, lo que los ingleses entienden por este término de Harding es que sería como una personalidad que aguanta, ¿no? Y esa personalidad dura, esa personalidad resistente tiene que ver sobre todo con 3 cosas. No hagan demasiado caso a las palabras, ¿eh? Compromiso, reto y control, si lo queremos llamar mortadela con aceitunas, pues también. Las palabras no son importantes, lo que importa es el significado que queremos darle a las palabras. Compromiso es la interpretación que yo hago de que aquello que me implica, en lo que yo estoy entregado, tiene una prolongación que va más allá de mí. Si yo trabajo por las mañanas, no solamente es porque forma parte de mi horario y uno diría es mi obligación, pues claro que sí. Alguien podría ir un poco más allá y yo puedo decir, hombre, pues yo trabajo porque entre otras cosas eso es lo que le asegura el pan a mis hijos. Claro, a final de mes, ¿verdad? Yo tengo un salario gracias a mi trabajo. Pero alguien podría decir, bueno, pero es que con mi trabajo no solamente gano el pan de mis hijos y cumplo con mis obligaciones de cada día, sino que yo contribuyo a hacer de mi ciudad, mi empresa, mi lugar de trabajo, mi universidad en mi caso, el convento de San Esteban, algo que vaya a mejor. Algo, diríamos, en lo que me trasciende y que trasciende mi propia actividad. Llamamos compromiso precisamente a esto, a darle un sentido a lo que hago que va más allá de la propia actividad que estoy realizando. El otro elemento que contribuye es el elemento de reto, y el reto sería algo así como entender que en la vida va a haber cambios y que los cambios que anticipo para mi futuro no son siempre y necesariamente todos una pérdida. Pongo un ejemplo. Mis hijos ya son mayores, la pequeña abandonó nuestra casa en septiembre este año, ¿verdad? Esto a mí, que soy tan familiar, pues claro que me supone una pérdida. Me encantaría tener a mis niños todo el día conmigo en mi casa, ¿verdad? Claro que supone un cambio, pero ese cambio no solo es la pérdida de lo que ya no va a volver, sino que también cabe la posibilidad de nuevas experiencias, nuevas relaciones. Ahora vienen a casa ellos con los pegaos que decimos en nuestra familia, ¿verdad? En el futuro no solamente va a haber situaciones difíciles, que también, y pérdidas, que también las va a haber. También puede caber la posibilidad de que haya nuevas experiencias, nuevos encuentros. Eso es lo que llamaríamos reto. Y control es la idea de que yo tengo un cierto grado de influencia sobre las cosas que me pasan. Yo no tengo una capacidad absoluta de controlar todo lo que me suceda, pero sí tengo cierta capacidad de hacer que las cosas pasen, o de que algunas cosas pasen. La idea de control es la idea de que yo tengo influencia sobre las cosas que me pasan. Tener capacidad de trascender la propia actividad, eso que venimos a llamar compromiso, anticipar que en el futuro no me esperan solo cosas negativas, sino que también me esperan cosas buenas. Y la idea de que tengo grado de control sobre algunas de las cosas que me pasan parecen hacernos especialmente resistentes a situaciones difíciles en la vida. Pero eso no deja de ser entender recursos que las personas tenemos para manejar situaciones difíciles. Uno diría, estos 3 elementos forman parte de esa capa roja que podemos utilizar para afrontar las situaciones difíciles. ¿De qué va la capa verde? ¿Qué sería una persona positiva, llamémosla así? ¿Qué sería una persona que está por encima, muy por encima de esa línea de flotación? Bueno, por una parte, esto que acabamos de decir, la capacidad de resistencia, control, compromiso, reto. Una persona que tiene unos altos grados de optimismo. El optimismo es un sesgo de interpretación. Pensar que en el futuro las cosas van a ir bien es una cosa tan equivocada como pensar que en el futuro las cosas van a ir mal. Tener cierta tendencia, sesgo utilizo, y esta palabra voy a volver con ella dentro de poco, a interpretar las cosas en su clave positiva es una forma de ver la realidad tan equivocada, insisto, como pensar que todo lo que hay está mal. Pero parecería que este sesgo de interpretación y este sesgo de memoria y este sesgo de atención resultan especialmente beneficiosos. Un compañero mío de la Universidad Complutense siempre dice que el optimismo es inteligente ser optimista. Otro componente que parece hacer que la gente alcance niveles altos de bienestar es lo que venimos a llamar el flujo. Flujo es una palabra que no sabemos muy bien traducir al castellano, y sería algo así como que yo me fundo con aquello que estoy haciendo. Es lo que nos pasa a ti y a mí cuando estamos realizando una actividad que nos gusta, que tiene sentido para nosotros, que parece que nos engancha.
Algunos de nosotros diríamos que tiene algo que ver con lo que nosotros llamaríamos nuestra vocación y parece que el tiempo pasa volando, ¿verdad? Miro el reloj y digo, Dios mío, si llevo 2 horas con esto, ¿no? Se me ha pasado como si fuese un santiamén. Me he fundido con aquello que estoy haciendo. Todo fluye. Cuando en cambio tenemos que hacer algo que nos cuesta tanto, ¿verdad?, al que no le damos mucho sentido, que está muy lejos de nuestros intereses, jolín, los minutos pasan como horas. Y por último hay un elemento importante también, y es lo que nosotros llamamos en psicología la elevación. Ser capaz de ponernos por encima de nosotros mismos. Por ejemplo, llevar a cabo conductas prosociales, conductas altruistas. Cuando yo dedico un tiempo a ayudar a alguien que lo necesita, me estoy poniendo por encima de mi propia realidad y pongo mi foco en alguien que no soy yo. Nota a pie de página. Cuando los investigadores en el campo de la psicología de la experiencia óptima quieren conocer gente muy positiva, suelen ir a buscarlo entre los voluntarios de las ONGs. Personas que dedican buena parte de su tiempo libre a hacer algo gratuitamente por los demás, porque presentan unos niveles de bienestar generalmente más altos. Resistencia, optimismo, flujo y elevación parecen elementos que contribuyen a que las personas tengan unos niveles más altos de bienestar. No solamente a que aguanten bien los envites negativos de la vida, sino a que se encuentren, diríamos, de la línea para arriba. Bueno, y esto es lo que ha venido a llamarse desde hace un tiempo a esta parte con un nombre horroroso, un nombre que suena como a secta. Y cuando no suena a secta, suena a libro de autoayuda, que es todavía peor, ¿eh? Y es el nombre de psicología positiva. Bueno, esta imagen que tienen aquí nos representa a 2 psicólogos positivos, ¿no? La psicología positiva no es la psicología del happy flower, ¿eh? La psicología de todo está bien, sonríe, todo es estupendo, la vida es feliz. No, la psicología positiva no es lo que representan estos 2 cómicos que ahí están haciendo pues una patochada, diríamos, ¿verdad? La psicología positiva es el estudio científico de las experiencias positivas. ¿Qué sabemos acerca de la alegría, del optimismo, del buen humor, de la esperanza, de las relaciones sociales que funcionan muy bien? ¿Qué sabemos acerca del bienestar? ¿Qué sabemos acerca de la salud y de la salud mental? El estudio científico de las fortalezas, de las virtudes, esto nos permite de alguna manera una visión mucho más amplia, mucho más complementaria, sin dejar de estudiar aquello que funciona mal y los factores que nos hacen perder la salud. Empezamos a estudiar también aquellos factores que nos permiten crecer. Es una rama por tanto, que estudia los aspectos, diríamos, de las emociones y las cualidades positivas, orientadas no solamente a prevenir y no solo a intervenir en la enfermedad, digámoslo así, sino cómo alcanzar unos niveles de calidad de vida y bienestar mayores. Y curiosamente, del estudio de qué nos hace mejorar, hemos podido también encontrar que la aplicación de estas técnicas de intervención, por ejemplo, en el campo de la terapia, que se pueden aplicar a personas que presentan serios problemas de salud mental, pues también resultan un recurso especialmente eficaz. Por tanto, lo que llamaríamos la psicoterapia positiva, vamos a utilizar este nombre horroroso, no es solo para que los que estamos bien estemos mejor, sino que también a veces se aplica para las personas que presentan serios problemas de salud mental y actúa, diríamos, como un buen facilitador y un buen mecanismo de intervención. Les pongo ahí el título de unos compañeros que publicaron este manual de intervención que hemos titulado Felizmente. Es, por tanto, un campo que proviene necesariamente de la investigación. Yo no sé hablar de estas cosas si debajo no hay números, si no hay, diríamos, cierto rigor, y de la parte de lo que es el estudio de los procesos psicológicos que participan en estos factores positivos, pues han ido surgiendo, diríamos, diferentes niveles de investigación, de publicación, congresos nacionales e internacionales, programas de doctorado, etc. Siempre tomando como referencia un modo de entender el comportamiento profundamente funcional. Esta diapositiva la utilizo yo en distintos foros porque es la manera que yo tengo más simple de explicar qué cosa es la conducta humana. Si hubiera una manera más sencilla para mí, tengan por seguro que la buscaría, ¿no? Bueno, es el resultado de una tarde que no tenía yo muchas ganas de trabajar y me puse a hacer círculos y flechas. Esta visión, este modelo ABC, viene a entender que nuestro comportamiento es sobre todo la relación que mantenemos cada una y cada uno de nosotros con el contexto en el que estamos.
La conducta humana no es resultado de algo que está dentro de mí, no es resultado de mi actividad cerebral, no es resultado de mis factores psicológicos, o al menos no es resultado de eso solo, ni siquiera de eso principalmente. El comportamiento humano es la resultante de la continua interacción de la persona que soy yo con el contexto en el que me muevo. Yo me estoy comportando de forma muy distinta aquí, hablando sobre las bases psicológicas de la esperanza, que como me comportaré seguramente dentro de unas horas cuando esté en mi casa, ¿verdad? Porque el contexto es distinto, porque lo que se pide es diferente y porque mi propio contexto interior también será distinto. En ese contexto entran en funcionamiento una serie de mecanismos que traducimos clarísimamente o facilísimamente en 4 elementos, ¿no? Algo que tiene que ver con lo que uno piensa, con lo que uno interpreta, con lo que uno recuerda, algo que tiene que ver con lo que uno siente, sus emociones, sus apegos, sus afectos, sus sentimientos, algo que tiene que ver con lo que uno atiende y percibe, y algo que tiene que ver sobre todo con lo que uno hace. Y eso que uno hace tiene consecuencias sobre el contexto en el que se mueve y hace que todo el proceso esté continuamente funcionando. Los psicólogos estamos especialmente interesados en el estudio de los procesos básicos que participan en la relación de la persona con el entorno en el que está y la relación de esos procesos. Y por tanto el estudio psicológico de la esperanza sería preguntarnos qué factores de tipo cognitivo, afectivo, conductual, incluso biológico, están por debajo de eso que experimentamos las personas cuando experimentamos esperanza. Y qué consecuencias se sigue de comportarse así. Un ejemplo sencillo para que vean a qué nos dedicamos algunos y qué es lo que hacemos. Miren, eso es la comparación entre 2 grupos de investigación. TDM son personas diagnosticadas de trastorno depresivo mayor. Ayer fue el Día Mundial de la Depresión. Y GC es el grupo control, el grupo de personas, digamos, sanas, sin depresión. Cuando les presentamos pares de caras y les pedimos que miren una cara u otra, y por tanto estamos viendo cómo perciben, en esa esfera percibir que aparece ahí, lo que nos encontramos es con que las personas con depresión tienden más a mirar caras negativas, caras, por ejemplo, tristes, respecto a caras neutras. Por tanto, tienen un sesgo negativo. Pero es que además hemos encontrado que las personas con depresión tienden a mirar poco los estímulos agradables. No solamente miran más las caras tristes, sino que miran menos las caras alegres. La depresión es no solo, diríamos, la presencia de sensaciones, de emociones, de afectos negativos, sino también la ausencia de emociones y de afectos positivos. De ahí se deriva procedimientos de intervención. Si nosotros queremos comparar, hablaremos enseguida de la terapia de la esperanza, si nosotros queremos comparar 2 procedimientos de intervención, les pongo el ejemplo de un programa en el que estamos nosotros trabajando ahora, donde queremos comparar un programa de tratamiento tradicional con un programa de tratamiento basado en esto que llamamos psicología positiva. Y efectivamente hemos podido comprobar que cuando aplicamos ambos 2 programas de tratamiento, las puntuaciones, en este caso en depresión, mejoran y tienden a mantenerse en el seguimiento. Bueno, hasta ahí podríamos decir nuestro programa de tratamiento funciona y más podríamos decir que un programa de tratamiento funciona mejor que el otro. Pero esto no nos interesa tanto a los psicólogos. A los psicólogos lo que nos interesa es preguntarnos qué es lo que ha cambiado, qué cosas se han modificado después del programa de tratamiento. Y efectivamente lo que nosotros hemos podido ver en ese grupo de personas con trastorno depresivo mayor es que los sesgos atencionales después de un programa de intervención también se modifican. Las personas dejan de mirar tanto los aspectos negativos y tienden a mirar más los aspectos positivos. La psicología positiva, dentro de la cual se enmarca el estudio psicológico de la esperanza, no es la antítesis de la psicopatología, es la otra cara de la psicopatología. De hecho, los grandes formuladores de esto que venimos a llamar, seguramente de forma errónea, psicología positiva, provienen del campo de la psicología anormal, provienen del campo de la psicopatología. Queriendo estudiar los factores que hacen que una persona sea más vulnerable, nos hemos ido encontrando con los factores que hacen que una persona no solamente sea más resistente, incluso que alcance unos niveles de bienestar mayores. Es, por tanto, la antítesis de esa visión alegre, juvenil, positivista y un poquito cutre de lo que llamamos a veces felicidad o positivismo, ¿verdad? No, es el aspecto
Es el estudio, insisto, de los procesos que nos hacen más resistentes. Es el estudio de experiencias y emociones positivas, de los rasgos positivos individuales y, por supuesto, también colectivos, diríamos, ¿no? Y, por tanto, aspectos centrados en la persona y aspectos también centrados en la familia, en la pareja, en las comunidades religiosas, en los grupos de trabajo, compañeros nuestros que trabajan en el campo de la psicología positiva aplicada a las empresas, por ejemplo. Bueno, estudio a nivel individual y colectivo de dos dimensiones, el bienestar y las fortalezas. Llamamos bienestar con dos ideas muy generales, ¿no? Hay un tipo de bienestar que llamaríamos bienestar hedónico y un segundo tipo de bienestar. Antes nombrábamos a Santo Tomás de Aquino, buen entendedor de la obra de Aristóteles, y él hablaría del bienestar eudaimónico, con una palabra completamente impronunciable, ¿verdad? El bienestar hedónico tiene que ver con las sensaciones de placer, de alegría, las emociones positivas, en general con una cierta sensación de satisfacción con la vida, ¿no? ¿Tú eres feliz? Sí, lo soy. Pues porque en mi vida hay más sonrisas que lágrimas. Esto sería un ejemplo de bienestar hedónico. Pero también hay un bienestar eudaimónico que tiene que ver con la percepción de crecimiento, de que los valores que a mí me mueven, las necesidades, las metas que me he propuesto, voy alcanzándolas en buena medida. ¿Eres feliz? Sí. Pues porque si echo la vista atrás veo que en lo que para mí es importante voy poco a poco avanzando. Esta sería la explicación de un bienestar eudaimónico. La imagen de un bienestar hedónico sería para un burgalés pues un plato de morcilla, por poner un ejemplo. Y del bienestar eudaimónico pues sería, por ejemplo, una familia o una comunidad. En definitiva, el bienestar hedónico va orientado a las emociones positivas, alegría, tranquilidad, admiración, ternura, cariño, esperanza. El bienestar eudaimónico tendría que ver con lo que en psicología llamaríamos una vida con sentido. Bueno. Bienestar hedónico, bienestar eudaimónico, con sus diferentes componentes. Un campo especialmente importante, y ya vamos aterrizando en el tema de la esperanza, es el estudio de las fortalezas. Las fortalezas serían no solo aquello en lo que tú eres buena, en lo que tú eres bueno, lo que se te da bien, sino aquello que dándosete bien, cuando lo pones en funcionamiento, experimentas niveles altos de bienestar. Por ejemplo, a mí no se me da del todo mal algunas cuestiones de tipo burocrático, por eso me eligen decano. Pero odio hacer esas cosas. Las hago porque no me queda otro remedio, las hago bien porque no me queda otro remedio también, pero si pudiera librarme de ellas, vamos, tardaría 0,1 segundo en decir que la haga otro. En cambio, soy una persona especialmente curiosa. A mí me gusta mucho saber. Voy a una película sobre jurados en Estados Unidos y entonces pues leo y miro y me gusta y se me va el tiempo en esto. No solamente esto ha contribuido mucho a mi propio desarrollo, sino que cuando pongo en funcionamiento esa fortaleza que para mí es la curiosidad, experimento niveles más altos de bienestar. Y esto supone un cambio muy grande para todos nosotros. No se trata solo de ver en qué tú eres deficitario, qué es lo que se te da mal e intentar mejorarlo, sino dónde tú eres bueno, cuáles son tus fortalezas, qué se te da bien y ponlo más en funcionamiento. Martin Seligman, un gran investigador en el campo de la psicología positiva, dice, no puede ser más alto, pero puede ser mejor. Por aquí es por donde estamos. El estudio de las fortalezas es el resultado de un estudio intercultural e interlingüístico que ha permitido entender que hemos podido agrupar eso que llamaríamos fortalezas dentro básicamente de 6 grupos, de 6 factores, de 6 dimensiones, ¿no? Serían las capas verdes, que es lo que tú y yo podemos poner en funcionamiento y que nos hace experimentar unos niveles más altos de bienestar. A lo mejor tus fortalezas son de tipo cognitivo, en lo que hemos venido a llamar sabiduría y conocimiento, ¿no? Curiosidad, el amor por el saber, la perspectiva, la creatividad. O a lo mejor tus fortalezas tienen que ver con, más bien son fortalezas emocionales, ¿no? Que implican, diríamos, la consecución de metas importantes, ¿no? El coraje, la valentía, la integridad, la vitalidad, ¿no? La pasión por las cosas. O a lo mejor tus fortalezas tienen que ver con las relaciones con otros, lo que llamaríamos humanidad, ¿no? La inteligencia emocional.
Mi mujer es una persona con una gran inteligencia emocional. Enseguida se da cuenta de las cosas que pasan, ¿no? Y a veces me dice, pero tú no te das cuenta, Alfonso. No me di cuenta, no me enteré de nada. Hombre, pues mira, hombre, fíjate. Capaz de analizar, de interpretar. O a lo mejor tus fortalezas tienen que ver con fortalezas de tipo cívico, ¿no? Lo que veníamos a llamar la justicia, el liderazgo. Eres una persona que se te da bien el liderar personas o grupos, el sentido de la justicia, la lealtad. O a lo mejor tiene que ver con las fortalezas de moderación, de autocontrol, ¿no? Una capacidad de modestia, de perdón, de estar siempre en el segundo lugar. O a lo mejor tus fortalezas tienen que ver con esto que hemos venido a llamar la trascendencia. La apreciación por la belleza, la gratitud. Nos podríamos tirar hasta el infinito hablando de la cantidad de investigación que hay y que pone la tremenda importancia que tiene el agradecimiento para el bienestar. La esperanza, ven que ya vamos aterrizando, el sentido del humor y, por supuesto, la espiritualidad en el sentido o bien religioso de la palabra o bien en el sentido filosófico de la palabra. Las que parecerían ser más determinantes dentro de los niveles más altos de bienestar, esto que hemos venido a llamar las 5 grandes, pues serían la vitalidad, el agradecimiento, la curiosidad, el amor y la esperanza. La esperanza entendida como una fortaleza, como un rasgo que tenemos todos, que poseemos todos, que podemos hacer crecer y que parecen contribuir enormemente a nuestro bienestar, a nuestra capacidad de resistencia y a nuestro nivel de desarrollo y crecimiento personal. Y recuerden que la esperanza la incluimos dentro de esa categoría. Esto es resultado de un proceso matemático y tampoco me complico mucho, que tendría que ver con esa dimensión que llamaríamos trascendencia. Esperanza, optimismo, proyección hacia el futuro, que no significan necesariamente lo mismo, aunque forman parte de la misma familia. Definimos esperanza en esta clave como esperar lo mejor para el futuro, esperar que en el futuro las cosas van a ser buenas y trabajar para ello. Por tanto, tener esperanza es no solo creer que el futuro puede ser mejor, sino que yo puedo hacer algo para que eso bueno suceda. Un indicador de que alguien es esperanzado estaría en el punto medio. Nos podemos ir hacia un extremo y entonces uno podría caer en ser un cierto incauto, un cierto iluso, o el otro extremo pues sería la persona pesimista, ¿no? La que cree que en el futuro todo va a ir mal, o aquella persona que cree que en lo bueno que le pueda deparar el futuro pues dependerá de factores ajenos a su voluntad, totalmente ajenos a su voluntad. ¿Qué sabemos entonces acerca de la esperanza? ¿Qué decir acerca de la esperanza? Primero, ¿qué no es la esperanza para la psicología y qué no es la esperanza para esa rama de la psicología que estudia los aspectos positivos y que todavía seguimos llamando psicología positiva? Lo primero es que la esperanza no es el deseo subjetivo con poderes mágicos, ¿verdad? Esas experiencias que a veces escuchamos de tú desea algo y a base de desearlo lo conseguirás. Yo llevo deseando volver a tener el pelo que tuve, ni les cuento, pues se ve que no lo deseo lo suficiente, ¿verdad? Persigue tus sueños. Bueno, eso está bien, pues eso, para una taza de desayuno o para una camiseta para el verano para un chaval de 15 años. Pero para la mayoría de los que estamos aquí sabemos que eso solo no basta. La esperanza tampoco es un mensaje bien intencionado. Todo va a ir bien, saldremos más fuertes. ¿Se acuerdan de esto? Hace unos años, ¿verdad? Nota a pie de página. A veces en nuestras labores de acompañamiento formal o informal, sobre todo con personas que lo están pasando mal, a veces también en nuestra propia actividad pastoral, sea de una forma o de otra, y a veces también en nuestros púlpitos, escuchamos mensajes de este tipo, que en el mejor de los casos son inútiles y en el peor de los casos muchas veces son profundamente culpabilizantes. Daría la sensación de que si te van las cosas mal es porque no pones suficiente empeño en que te vaya bien. Y tampoco la esperanza es una visión optimista no informada, ¿no? Pensar que el futuro será mejor por pensarlo, bueno, pues está bien, como una manera de interpretar.
Dice la RAE que la esperanza es el sentimiento que surge de ver como posible la realización de algo que se desea. Y estas 3 palabras me parece que empiezan a definirlo mejor. Es posible algo que yo deseo, tengo que desearlo y es realizable, es decir, uno tiene que ponerse manos a la obra en ello. El lema de la campaña electoral del Partido Demócrata de hace unos años, el Yes We Can, sí podemos, debería ir desde aquí matizado o complementado con Yes We Will, sí queremos, y segundo, Yes We Know, sabemos cómo eso se consigue. Por tanto, no basta solo con desear, no basta solo con querer, no basta solo con pensar que se puede, sino sobre todo, yes we plan, sí, ¿qué plan hay para conseguir esto? ¿Cómo planificar para que las cosas sucedan o vayan en la línea de aumentar la probabilidad de que lo que queremos que suceda, suceda? Deseo, realmente quererlo, saber qué es lo que quieres, quererlo tú, no lo que quieren otros de ti o para ti, quererlo tú, planificar cómo alcanzarlo, cómo crear las mejores condiciones de posibilidad y, por supuesto, un elemento de motivación, de compromiso, de empeño en ello. Lo que en psicología positiva se ha venido a llamar el willpower, ¿no? La capacidad de deseo, aquí lo traduciríamos por fuerza de voluntad, aunque significa otra cosa, ¿no? Y el way power, ¿qué pasos dar? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el itinerario para conseguir esto que nosotros pretendemos? Y esto tiene mucho que ver con términos que son un poquito, que guardan relación de familiaridad con la esperanza, aunque no son específicamente la esperanza, ¿no? Lo que tiene que ver con la vida con sentido, los valores, las metas, es todo para otro día, ¿no? Tiene que ver con el optimismo, aunque no es exactamente lo mismo, o con la percepción de autoeficacia. La esperanza resulta además tremendamente útil. Sabemos que las personas que puntúan alto en una dimensión que enseguida veremos cómo se mide, que llamamos esperanza, pues tienen unos niveles de funcionamiento mucho mejores, ¿no? Tienen unos niveles más altos de bienestar, de satisfacción, tienen mejores condiciones físicas también, tienen mejor salud mental e incluso tienen mayor éxito a nivel interpersonal y académico. Luego les muestro unos datos. Acuérdense que la personalidad resistente era compromiso, control, la percepción de que yo puedo hacer algo para que las cosas me pasen, y reto, la interpretación de que en el futuro no solamente vienen pérdidas. Paso un poquito por aquí porque es un poco más rollo. El investigador más importante en el campo de la psicología que ha abordado los procesos básicos que están en esto que llamamos esperanza es Rick Snyder, que murió además hace un par de años. Rick Snyder, profesor investigador en la Universidad de Kansas, fue muy conocido porque tiene un libro de alta divulgación, quiero decir que lo escribió después de haber hecho varios estudios y, bueno, un poco pues para el público en general, que es ese que tienen ahí, la psicología de la esperanza, y luego es muy conocido porque desarrolló también una escala que ha tenido muchas aplicaciones en el campo educativo, social y sobre todo clínico, que era una escala sobre la esperanza. Él fue además el editor en jefe de una de las revistas, el Journal of Social and Clinical Psychology, que es una de las revistas de psicología más importantes, más antiguas también y de un índice de impacto mayor y muy conocido por su famoso manual de la esperanza, ¿no? Donde él recopiló pues, toda una trayectoria de investigación especialmente importante. El modelo de esperanza para este autor, para Rick Snyder, y toda la corriente que se ha derivado de él, es entender que la esperanza sobre todo es un estado motivacional, es decir, algo que me dispone, que me mueve, que energiza mi comportamiento y que es el resultado sobre todo de un término que es de difícil traducción, lo que llamamos agencia, que sería algo así como el empeño que pongo, la energía orientada a la consecución de metas. Yo, por ejemplo, quiero bajar peso y entonces me planteo como objetivo bajar 5 kilos y qué empeño voy a poner, ¿no? Qué medios voy a llevar a cabo y cómo voy a resistir las tentaciones del turrón navideño, que son altamente incompatibles con mi objetivo de bajar peso, por poner un ejemplo.
y lo que llamaríamos el pathways, las vías para conseguirlo, qué pasos poder dar y qué pasos alternativos. Y progresivamente él fue evolucionando en su definición hacia una definición bastante más cognitiva, más que motivacional. Al final, sobre todo, para él la esperanza tiene que ver con un proceso de pensamiento sobre mis propias metas, valorar, conocer, estimar, justificar lo que son los objetivos, cuáles son las vías para conseguirlas, el itinerario para conseguirlo y la manera o la motivación que tengo que tener para alcanzarlo. Y esto resulta después tremendamente práctico. Si yo quiero ser una persona con esperanza en cosas que para mí son importantes en la vida, tengo que saber por qué para mí ese objetivo es importante, qué valor tiene para mí, por qué yo quiero orientar mi vida hacia la consecución de ese objetivo, qué pasos poder ir dando, qué itinerario poder dar y tercero, cómo manejarme y mantenerme en la consecución de un objetivo que seguramente es a largo plazo. Objetivos, por tanto, ¿qué es lo que deseo? ¿Qué pasos, qué método, qué plan, qué actividades poder llevar a cabo y cómo manejarme y cómo llevar a cabo ese plan? Objetivos que pueden ser positivos, bien de consecución inicial, bien de mantenimiento, bien de mejora. Siempre pongo un ejemplo, ¿no? ¿Qué hizo Alfonso para alcanzar el objetivo por primera vez? Que la chica más guapa del barrio me diga que sí. Una vez que ya me ha dicho que sí, claro, el objetivo es mantenerlo. ¿Cómo puedo mantener? Claro, que la semana que viene no me diga fue un placer que sin duda no merezco. E incluso puedo aumentar lo que ya se ha iniciado. Podemos plantearnos lo que después fue una vida en común de familia numerosa, hipoteca larguísima. O bien objetivos en clave negativa, por ejemplo, lo que tiene que ver con la salud. ¿Qué hacer para no contraer un problema? Yo tengo una edad, tengo unas cifras, tengo unos antecedentes familiares, ¿cómo puedo prevenir problemas cardiovasculares? ¿O cómo puedo retrasarlos? Y claro, esto no es una cosa lineal. Uno tiene que ser capaz también de plantear qué vamos a hacer cuando el plan inicial no se puede cumplir. ¿Qué vamos a hacer cuando surjan obstáculos, impedimentos? Algunos vienen de circunstancias externas a mí y otros vienen de mi propia mente. ¿Qué pasa cuando empiecen a aparecer pensamientos en mi cabeza sobre no vales, eres torpe, no merece la pena, mejor dedícate a otras cosas, ya te decía yo que las cosas no iban a salir bien? Eso que con cierta frecuencia en la consecución de objetivos que para mí son importantes aparecen sobre todo después de experiencias de fracaso. Ser capaz de pensar, por tanto, en planes alternativos que me permitan la consecución. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué relación tiene con lo que para mí es importante? Y, por tanto, ser capaz de justificar no solo por qué estoy aquí, sino para qué estoy aquí, qué es lo que quiero y qué estoy determinado en conseguir, cómo poderlo hacer, cuál es la manera, el itinerario, los medios, los formos, el plan y cómo puedo mantenerme en ello, sobre todo cuando las cosas sean difíciles. Este es un esquema muy rollete que para las clases viene muy bien en momentos de que la gente se queda dormida. Tiene sobre todo que ver con la experiencia anterior. ¿Qué experiencia tengo yo de control sobre mi propia vida? ¿Qué experiencia y qué interpretación tengo yo de las cosas que me pasan? Por eso no hay nada más exitoso que el éxito. Y por eso conviene que a la gente le aseguremos experiencias de control y experiencias de éxito sobre su propia vida, en pequeñas o en grandes cosas. Porque será la manera que tengamos de construir un modo de interpretar mi futuro como algo que es en parte controlable por mí. ¿Qué valor tienen para mí las cosas? ¿Qué planificar? ¿Cómo llevarlas a cabo? Y cómo manejar dos elementos que aparecen de vez en cuando. Uno, lo que llamamos los estresores, impedimentos, obstáculos, dificultades, fracasos. Y segundo, las sorpresas. A veces resulta que la consecución de un objetivo resulta mucho más rápido de lo que uno esperaba y se lleva una sorpresa muy alegre. Y otras veces es todo lo demás, ¿verdad? Todo lo contrario. Resulta que en la consecución de un cierto objetivo, sin venir a cuento, a veces pasa algo inesperado y sorprendente que me limita. Cuando comparamos las personas con alta y baja esperanza, hay dos factores sobre los que les quería yo llamar la atención. Y es que las personas con alta esperanza no solo tienen objetivos importantes y ambiciosos para su propia vida, sino que son objetivos específicos y realistas. Son capaces de concretar eso en cosas
particulares. Un objetivo muy importante para mi vida, un sentido muy importante para mi vida, algo que para mí tiene mucho valor, es ser un buen padre, es ser un buen profesional, es ser un buen esposo. Muy bien, ¿eso en qué se concreta? ¿Tú serías capaz de poner metas concretas que te indiquen que vas por el buen camino, Alfonso? Porque decir que seas buen padre, ¿cómo puedo saber yo que voy alcanzando en todo o en parte eso que para mí lo es? Pues dedicar más tiempo a mis hijos, planificar mi agenda de manera que siempre haya un espacio para poder salir a jugar con ellos cuando son pequeños, de mil maneras, ¿verdad? Soy capaz de articular ese objetivo general que además es esforzado en objetivos realistas y concretos. ¿Y cómo potenciar la esperanza? Algunas sugerencias para terminar. Les pregunto, ¿no? Y les invito a que se pregunten, ¿cuándo te has sentido optimista? ¿Cuándo has tenido la sensación de que las cosas van a salir bien? Haz un ejercicio de memoria. ¿En qué ocasiones has temido lo peor y en cambio has conseguido que las cosas cambiasen y fuesen mejor? ¿Cuándo he recurrido a mi creatividad, a mi inventiva, para encontrar medios que me acercaran un poco más a eso que para mí es importante? Más ideas. Escribe tu propio significado de esperanza. ¿Qué significa para ti la palabra esperanza? ¿Qué es la esperanza? Pedir ayuda. Los humanos somos animales sociales. Elabora planes. ¿Cómo te gustaría? De aquí a un año, a 2, a 10, ¿qué te gustaría que sucediera? Imagínatelo, visualízalo como si fuese una película. ¿Qué pasos deberías dar para llegar hasta ahí? ¿Qué parte de tu vida es controlable y cuál no lo es? Analiza. Involúcrate en acciones desinteresadas. Recuerda que el comportamiento prosocial y altruista es tremendamente beneficiario. Y practica hábitos de vida saludables, claro, que te permitan también tener un cierto grado de control sobre tu propia vida. Y algunos ejercicios más por si ayudan. Una, cultivar el optimismo. ¿Cómo sería tu futuro, en el futuro tu yo mejor posible? ¿Cómo te imaginas? Imagínate que dentro de 5 años, de 10 años, todo ha sucedido como tú deseas. Es un ejercicio de imaginación, ¿eh? Te has empeñado y has conseguido en un campo de tu vida eso que te propones. Imagínate que lo has conseguido. ¿Cómo será? ¿Y qué habrás tenido que hacer para que se consiga? Imagínalo y escríbelo. Haz el ejercicio de ponerlo en papel. Piensa durante un minuto cómo sería tu mejor yo posible. Si nos volvemos a ver aquí dentro de 5 años y has conseguido mejorar muchísimo en algo que para ti es importante, ¿cómo sería? Concrétalo en un minuto. Y ahora dedica un ratito a escribirlo. Pero si es que yo lo que pienso en un minuto lo escribo en otro minuto, pues estate otros 14 minutos más escribiendo, pensando, obligándote. Imagínatelo. Visualiza que eso ha sucedido. Dedica un tiempo a esto. Para Schneider es muy importante la decisión de los objetivos. ¿Qué es lo que yo pretendo? ¿Hacia dónde yo voy? Quizás recordemos algunos la historia de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Esta niña que come una galleta y entonces entra en un mundo mágico. Y en ese mundo mágico del País de las Maravillas, Alicia se encuentra con el famoso gato Cheshire, ¿no? Que es un gato que, como todos los gatos, pues es irónico y nos mira a los humanos por encima del hombro, ¿verdad? Y entonces el gato Cheshire, apoyado en una rama de árbol, ve a Alicia que va correteando para todos los lados y le pregunta: Alicia, ¿dónde vas con tanta prisa? Y Alicia le dice: pues no lo sé. Y entonces el gato le dice: pues si no sabes dónde vas, da igual el camino que cojas. ¿Cuál es tu yo mejor posible? ¿Hacia dónde tú vas? ¿Cuál es el objetivo que pretendes? Porque si no lo tienes muy claro, da igual por dónde vayas. Y al final, como Alicia, igual terminas dando vueltas a la rotonda como un tonto, ¿verdad?, sin salir por ninguna de las vías. Si yo quiero ir de Salamanca a Bilbao,
cojo la carretera para ir a Bilbao, porque si quiero ir a Badajoz cojo otra carretera. A lo mejor camino de Bilbao me encuentro con que tengo que hacer porque hay obras en mitad del camino, bueno, y tengo que dar un giro, o tengo que hacer noche a mitad del camino hasta que se quite la obra, pero yo sé a dónde voy. Si no sé dónde voy, ¿cómo te gustaría? Identifica pensamientos negativos. Cuando te estés imaginando tu yo futuro posible, seguro que aparecen mensajes como, bueno, esto es una ilusión, esto es una tontería, tú no te mereces tanto, seguro que ya no, eres muy mayor ya para estas cosas. Esto solo pasa en las películas. Esto solo le pasa a la gente con mucha más inteligencia que yo. Identifica tus pensamientos negativos. Esa parte de ti, ¿verdad?, piojo, que se dedica a molestar. Recuerda épocas de tu vida en las que has confiado más en ti y has puesto más empeño. Jugamos con la memoria. Trata de escribir esa vida en el mayor número de aspectos posibles, o al menos en uno de los aspectos que para ti es más importante. Y eso que tú has escrito, dedícale un tiempo a lo largo de pequeños periodos de tiempo. Mi mejor yo posible, mis objetivos, cuáles son. Identifica tus pensamientos barrera, los obstáculos que a veces te pones a ti misma, a ti mismo, diríamos, por tu propia actividad mental. Elabora pequeñas metas, formúlalas en positivo. Bueno, pues ser un hombre que hace deporte. No, mejor ir a correr un día a la semana, media hora. Formúlalos en positivo. ¿Qué vas a alcanzar en vez de qué vas a evitar? Y cómo puedes hacerlo en aquellos aspectos que pueden, o sobre los que hay un cierto grado de control. Pensar que mi vida va a cambiar seguramente en lo económico cuando me toque el gordo de la lotería, bueno, pues puede ser, a alguien le tocará alguna vez, ¿verdad? Pero es más altamente probable que si yo pienso en algo sobre lo que tengo más control. Otra idea de generar esperanza y de crecer en esperanza. Imagínate un día genial. Venga, yo qué sé, el sábado. Imagínate que el sábado va a ser un día genial. ¿Qué tienes pensado que suceda el sábado? ¿Qué te gustaría que pasase el sábado? ¿Qué tienes pensado hacer? ¿En qué va a consistir ese día genial? ¿Qué pasos vas a tener que hacer para llevarlo a cabo? Luego igual no sale tan bien, ¿eh? Pero se trata de hacer un ejercicio, como ves, de anticipación y de planeación y de puesta en funcionamiento. Otro elemento es, juega con tus sesgos de interpretación. A todos nosotros a veces nos suceden pequeñas cosas en la vida que son molestas, que no son catastróficas, que son molestas y que ojalá no te pasen y que nadie queremos que nos pasen. Pero a veces pasan y siendo molestas puedes tener la capacidad en un momento determinado de pararte y pensar, bueno, no me ha gustado que pase esto, ha sido una molestia, pero ¿hay algo positivo en esto que me ha sucedido? Yo quise coger el autobús y lo perdí. Pues claro que prefiero haberlo cogido, claro que no me hace gracia perder el autobús. Pero ya que ha pasado, ¿cómo puedo yo sesgar mi interpretación en una clave positiva? Pues puedo pensar, mira, pues si tengo que ir andando, al menos he hecho ejercicio. O me he sentado y he mirado mi móvil, ¿verdad? O a lo mejor tengo la posibilidad de pensar que qué suerte tengo de vivir en un país y en una ciudad donde hay autobuses que perder. Ojalá no pierdas el autobús, ¿eh? Mañana llega un poquito antes y no lo pierdes. Pero ya que ha sucedido, esto solamente es un ejercicio de una persona que hace algo como esto y dice, mira, estoy agradecida por madrugar. Ojalá no tuviera que madrugar, a ver si nos entendemos, ¿eh? Mejor el día que no madrugo, pero ya que tengo que madrugar, ¿qué hay de bueno en madrugar? Uno diría, pues ya chico, nada. Bueno, dice ella, pues mira, pues por lo menos tengo niños a los que amar. Ella madruga porque tiene que atender a sus niños pequeños. ¿Qué hay de bueno en tener que limpiar mi casa? Pues seguramente nada, ¿verdad? De hecho, uno no se pasaría el fin de semana feliz y contento seguramente solo limpiando su casa. Ahora alguien puede pensar, ya que tengo que limpiar, mira, algo positivo y sesgado es, por lo menos tengo un sitio donde vivir. Si tengo que poner lavadoras, cosa que no es nada divertido, y menos plancharlas, pero yo puedo interpretar que al menos tengo ropa que ponerme.
Si me encuentro migas debajo de la mesa, que son incordio, que hay que limpiar, que hay que barrer y que hay que fregar, pero por lo menos puedo pensar que al menos hemos comido. Y si me siento muy cansado, muy cansada por la noche, cosa que tampoco es agradable, ¿verdad?, al menos puedo pensar que estoy viva, porque la alternativa a no estar nunca cansado, todo el mundo sabemos cuál es, ¿verdad? No significa un pensamiento, insisto, ingenuo. Significa ser capaz de tender o de sesgar hacia lo positivo y poner las cosas en su justo punto cuando la tendencia natural de todos nosotros es a interpretar más en la clave negativa. No me entretengo. Identifica cuáles son tus fortalezas, qué se te da bien, cómo las puedes poner en funcionamiento. Si 3 personas que te conocen hablaran de ti, ¿qué fortaleza destacaría cada uno de ellos? ¿Cuáles son? ¿Cómo las puedes poner en funcionamiento? Piensa en un momento en que algo en tu vida te ha salido rematadamente bien. Te salió, como decís en Salamanca, niquelao, ¿verdad? ¿Qué fortaleza pusiste en marcha para que eso surgiera así? ¿Qué hiciste para conseguir eso? ¿O cuál es la genealogía de tus fortalezas? Mi padre, mi madre, si tengo hermanos, si tengo cuñados, si tengo sobrinos, si me acuerdo de mis abuelos o de mis tíos, aquellos a los que yo he conocido, ¿qué fortaleza destacaría de cada uno de ellos? ¿Cuáles son? Ponlas en funcionamiento, identifícalas. No te empeñes en mejorar en aquello que eres más bien torpe, sino identifica aquello en lo que eres bueno y ponlo en funcionamiento. Recuerda situaciones en las que tú o alguien superarais algo con éxito, a la lista de las cosas malas que te pasaron y encuentra al menos algunos elementos. Perdónate sobre los errores también y busca una interpretación más compasiva de por qué a veces cometiste errores. ¿Cuál es el próximo desafío que vas a llevar a cabo? Bueno, esto se hace en terapia con cierta frecuencia también. Por ejemplo, una pregunta que ayuda a pensar mucho en clave de esperanza, si alguien de vosotros tenéis un problema que ahora os preocupa especialmente, sería algo así como: imagínate que esta noche, mientras duermes, sucede un milagro. No hace falta creer en los milagros, es un ejercicio de imaginación. Como estás dormido, pues no te has enterado, claro, de que vino el hada madrina y te tocó con la varita mágica, ¿no? Mañana, cuando te despiertes, ¿cómo te darás cuenta de que ha sucedido el milagro y tu problema ha desaparecido? ¿Quién más se dará cuenta? ¿Qué cosa harás mañana cuando tu problema ya no esté? Si os dais cuenta, nuevamente vuelve a ser un ejercicio de anticipación del objetivo que pretendo y de traducción de los pasos que puedo hacer para conseguirlo. O avanzando en el cambio, ¿cuál será el primer paso que des? En una escala de 0 a 10, ¿cómo te encuentras ahora? Pues en una escala de 0 a 10, 3. ¿Qué tendría que pasar para que tú puntuases como 4? No como 10, sino como 4. ¿Cuál sería el paso siguiente? En una escala de 0 a 10, donde 0 es lo peor y 10 ya está el problema resuelto, ¿cuál sería dónde te encuentras ahora y cómo podríamos avanzar? Hay todo un programa de terapia de depresión, de terapia de esperanza, para la depresión. Les pongo simplemente uno de los casos más conocidos quizás, que tiene que ver con traducir estos 3 elementos: objetivos, metas, itinerario y energía para desarrollarlo, en 8 sesiones, orientado hacia la depresión, que ha dado bastante buen resultado. Y existen también programas, ahí les pongo uno de los más desarrollados en nuestro país, también en contextos educativos. Este es el programa HOPE, el programa Esperanza, que llevó a cabo Elena Martínez Sinova en la Universidad de Valladolid con estudiantes de grado. Ella desarrolló un programa en 8 sesiones de 2 horas cada una, teniendo pues básicamente estos contenidos que estábamos presentando aquí. Y después de 8 sesiones, de 8 semanas en las que los estudiantes participaron, pues los resultados fueron notarios y notables. Comparando el grupo experimental, el que recibió este programa de intervención en Esperanza, con un grupo que no participó, los niveles de bienestar subjetivo fueron mayores, el nivel de satisfacción con diferentes aspectos de la vida mejoró,
Los niveles de ansiedad, sobre todo previo a los exámenes, se mantuvieron a raya frente al grupo control que experimentó unos niveles más elevados. Y lo que algunos se podrían preguntar, y ciertamente es así, la nota media de los estudios universitarios claramente mejoró. Por tanto, la esperanza consiste en procesos que están debajo de ella, de la cual se pueden derivar algunas herramientas de intervención que nos puedan mejorar y que, sin duda, igual que el optimismo es inteligente, la esperanza también lo es. Muchas gracias.